Cordial saludo, mi nombre es Yureidi Tuberque. A continuación voy a hacer la presentación de la tarea número 3 de anatomía radiológica. El tema a presentar es columna cervical. La columna cervical consta de 7 vértebras, las cuales se identifican desde la C1 hasta la C7 y se dividen de la siguiente forma. La primera vértebra, también llamada atlas, no posee cuerpo vertebral ni apófisis espinosa. Su función principal son los movimientos del cráneo y su sostenibilidad. El axis es la C2. Esta sí posee una protuberancia llamada apófisis odontoides, la cual actúa como ancla para facilitar la rotación del atlas. Las vértebras entre la C3 y C6 son estructuras básicas con cuerpo vertebral y apófisis espinosa bífida. También posee forámenes transversos para el libre paso de arteria. La C7, al ser la última vértebra de este segmento de la columna, su apófisis es más larga y acá se genera la transición entre la columna cervical y la columna torácica. La columna cervical la encarga de dar soporte al cráneo. Debido a los espacios intervertebrales y los ligamentos, son capaces de generar movimiento a la columna por medio de articulaciones sinoviales. También brinda protección a la médula ósea. Además, por medio de los forámenes ubicados en las vértebras se extienden las arterias que irrigan sangre al cerebro. A continuación se va a hacer una comparación entre el dibujo y las tomas radiográficas. El tipo de huesos, tanto el dibujo como la radiografía, son huesos irregulares. La ubicación es también la misma, ubicada en la parte superior de la columna vertebral, en la zona conocida como cuello. Su función en el dibujo es netamente educativa, donde se visualizan las estructuras y sus diferentes componentes. En la radiografía ya se maneja como guía médica para generar diagnóstico clínico, seguimiento médico e intervenciones quirúrgicas. Los criterios de evaluación en el dibujo son visualizar tanto la estructura ósea como el resto de los componentes de la columna, mientras que en la radiografía se utiliza para evaluar fracturas debido a traumatismo, artrosis cervical, hernias, infecciones óseas, tumores y espondilolistesis. Estructuras anatómicas vistas. En el dibujo se evidencian todas las vértebras, los espacios intervertebrales y el cráneo. En las tomas AP y lateral se ubican las vértebras desde la C1 hasta la T1. Los espacios intervertebrales, apófisis espinosas y también se ubica la tráquea, la mandíbula inferior, la base del cráneo, el cartílago tiroideo y el tejido blando. Las articulaciones principales en el dibujo, articulaciones sinoviales y sínfisis. Y en la radiografía también se evidencian las articulaciones sinoviales y la sínfisis. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Leti Joana Álvarez Gómez. Les vengo a hablar de la columna dorsal y el esternón de anatomía radiológica. Las estructuras anatómicas entonces que componen la columna dorsal son las vértebras torácicas, que son 12, desde T1 hasta T12. Están alineadas en forma vertical formando una ligera curvatura hacia atrás denominada cifosis. Las características anatómicas son el proceso espinoso, que es la prominencia ósea dorsal, las fositas costales superior e inferior del proceso transverso, superficies de articulación para la cabeza de la costilla, el proceso transverso, saliente ósea que surge del arco vertebral destinado a la unión del tubérculo de la costilla, procesos articulares superior e inferior, salientes óseas que contienen las carillas articulares correspondientes, carillas articulares superior e inferior, superficies de articulación para las vértebras adyacentes, la lámina de arco vertebral es la conexión ósea que cubre la vértebra subyacentes y se conecta con los pedículos para proteger la médula espinal.
Los foramen intervertebral son orificios pareados izquierdo y derecho destinados a la salida de las raíces nerviosas. Y el foramen vertebral, gran orificio posterior al cuerpo que forma el conducto vertebral a través del cual pasa la médula espinal. Los accidentes óseos. Presencia de fósitas para las articulaciones con las costillas, todas excepto las vértebras T12, T11 y T12. Los procesos espinosos son más puntiagudos que otras vértebras y tienen un ángulo pronunciado hacia abajo. El cuerpo es más pequeño que el de las vértebras lumbares, pero más grandes que el de las vértebras cervicales. Y el esternón es un hueso plano que se articula con las clavículas y con los cartílagos costales de las 7 primeras costillas, que son las costillas verdaderas, mientras que la octava, novena y décima son falsas. Están indirectamente conectadas con el esternón por medio del cartílago costal de las costillas que están por arriba de estas. El hueso está dividido en 3 partes: el manurio, el cuerpo del esternón, mesoesternón, y el proceso sifoides, apófisis sifoides o sifoesternal. La bibliografía. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Alexander Vergara Henao. Les voy a comentar acerca de la columna lumbar y la columna sacra. Muy bien, bueno, comenzamos entonces la columna lumbar en su anatomía. La columna lumbar consta de 5 vértebras que va desde la L1 a la L5, ubicadas en la región inferior de la espalda. Estas vértebras son más grandes y robustas que las de la región cervical y torácica, debido a que soportan como el peso de la parte superior del cuerpo. Las vértebras lumbares tienen un cuerpo vertebral amplio y una apófisis espinosa corta y robusta, ¿cierto? Las apófisis transversas son largas y orientadas ligeramente, lateralmente, perdón, proporcionando puntos de inserción para los músculos y ligamentos de la espalda. El espacio intervertebral entre las vértebras lumbares está ocupado por esos discos, ¿cierto? Como lo logramos ver en la imagen, intervertebrales que actúan como amortiguadores, ¿cierto? Y su función pues es el soportar el peso superior del cuerpo y facilitar el movimiento. Bueno, muy bien. En cuanto a la correlación radiológica, en las radiografías de la columna lumbar se pueden ver claramente las vértebras y los discos invertebrales. Em, las imágenes ayudan a evaluar la alineación de las vértebras y detectar condiciones como hernias discales, espondilolistesis o degeneración del disco intervertebral, ¿cierto? Y en las resonancias magnéticas se pueden visualizar el tejido blando, incluyendo los discos intervertebrales y las raíces nerviosas, lo que es útil para evaluar como pinzamientos o lesiones nerviosas. Bueno, encontramos la columna sacra. En su anatomía, pues observamos que el sacro es un hueso triangular situado en la base de la columna lumbar y conecta la columna con la pelvis. El sacro se forma por la fusión de 5 vértebras sacras que va desde la S1 hasta la S5 en edad adulta. El sacro presenta una curva cóncava hacia adelante que tiene importancia en la distribución del peso desde la parte superior del cuerpo hacia la pelvis y las piernas. Y el sacro está conectado a las coxales, que son los huesos de la pelvis, a través de las articulaciones sacroiliacas, que permiten una movilidad mínima para absorber las fuerzas del movimiento. Bueno, en cuanto a la correlación radiológica, en las radiografías, el sacro es visible en las proyecciones de la pelvis y la columna lumbar. Se observan la forma triangular del sacro y su alineación con las vértebras lumbares. En las resonancias magnéticas
magnéticas, perdón, es posible evaluar las articulaciones sacroiliacas y cualquier signo de inflamación, artritis o disfunción. En los estudios de las tomografías computarizadas, la estructura ósea del sacro es detallada, ¿cierto? Permitiendo como observar fracturas o alteraciones óseas. Bueno, pues encontramos que entre la columna lumbar y la sacra, las vértebras lumbares y el sacro, lumbares y el sacro están interrelacionadas, ¿cierto? Ya que el sacro es la continuación de la columna lumbar y transmite las cargas del torso a las extremidades inferiores, ¿cierto? Su curvatura conjunta es esencial como para esa postura y lo que nos permite pues el movimiento. Y la transición de la columna lumbar al sacro es una zona crítica en cuanto a la biomecánica, ya que es un área de alto estrés y de movimiento. Esto hace que sea susceptibles a lesiones como hernias discales o espondiolosis en la parte lumbar o disfunciones en las articulaciones sacroiliacas. En resumen, observamos tanto la columna lumbar como el sacro son componentes claves en la biomecánica de la columna vertebral y su evaluación radiológica es esencial para diagnosticar patologías en esta región. Y, bueno, y en esta diapositiva observamos un comparativo entre los dibujos anatómicos y, y las imágenes radiológicas, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, la columna lumbar, vemos los tipos de huesos. Aquí en los dibujos normalmente plasmamos las vértebras lumbares representadas claramente como huesos planos o irregulares, mientras que en las imágenes reales vemos las vértebras lumbares reales con densidades óseas visibles según la técnica que se utilice. Vemos pues como la ubicación en la imagen pues del dibujo, la región lumbar, demostramos lo que es lo que son las cinco vértebras que son compuestas entre la L1 y la L5, mostrando posición anatómica ideal, y la región, y en las imágenes reales se ve en la región lumbar ubicada según la postura del paciente. Sus funciones, entonces, es como soportar el tronco, proteger la médula espinal, la movilidad. Se observa en las radiografías directamente pues la alineación y los discos. eh, Más que todo pues en los dibujos vemos que son basados anatómicamente, se ven los discos invertebrales, los procesos espinosos, mientras que ya en las radiografías son ya basados en signos clínicos, espacios discales. Observamos lo que son las vértebras, los discos, los canales medulares, los tejidos blandos, las articulaciones visibles, ¿cierto? Que pueden ser parciales o totales. Y lo mismo pasa con la columna sacra. Bueno, en los dibujos normalmente pues vamos a ver los tipos de huesos, los tratamos de plasmar, ¿cierto? Los huesos irregulares, las ubicaciones pues de que es la parte pues de la columna vertebral que va desde la L5 hasta el coxis. Tratamos de plasmar pues como su función, la forma triangular, la forma simétrica, ¿cierto? Mientras que ya en las radiografías observamos ya el hueso sacro visible, la ubicación entre las crestas ilíacas y alineándolas con la pelvis, la función deducida en su forma, ¿cierto? La integridad y la relación con la pelvis, la evaluación por integridad ósea. Observamos ya sus mismas estructuras como sus variaciones y las articulaciones sacroiliacas visibles. Muy bien. Muchísimas gracias.